Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un video súper interesante. Vamos a hablar sobre las herramientas energéticas que nos sirven para superar el miedo a hablar en público. Pero primero déjame contarte un poquito sobre mí. No me voy a demorar mucho en este pedacito. Y para que sepas por qué te estoy hablando de este tema y cuál es mi autoridad en este tema. Yo soy coach energético. Desarrollé un sistema que se llama el método Alteza para la liberación de las emociones y la reprogramación mental. He atendido a más de 1000 personas, ya pasé, mejor dicho, por las 1000 personas hace rato, ayudando a personas a sanar sus miedos, sus angustias, sus tristezas, todas las emociones densas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. También he certificado ya a más de 400 coaches energéticos en mi propio sistema y son terapeutas que están ayudando también a muchísimas personas a superar todas esas emociones que nos quitan nuestra paz en el día a día. Entonces, cuando te digo que sé de lo que estoy hablando y tengo autoridad en este tema es porque en realidad pues es lo que hago en el día a día. Vamos a empezar por el principio. El miedo, pues ya todos sabemos que es una emoción. Estamos hablando hoy del miedo a hablar en público, ¿cierto? El método Alteza parte de la base de que las emociones son energía, ondas de energía que simplemente van atravesando nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Estas emociones, generalmente las emociones densas, las emociones que nos llevan al sufrimiento, generalmente se atascan dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando sentimos una emoción desagradable, una emoción que nos lleva a sufrir, una emoción que nos quita nuestra paz, lo primero que hace nuestro cuerpo inconscientemente es contraerse. Nuestro campo emocional, que está a la altura de nuestro pecho y del plexo solar, se cierra enseguida para, en el cuerpo tiene la intención de no seguir sintiendo esa emoción. Pero resulta que cuando cerramos ese campo emocional, pues esa onda emocional se queda atascada dentro de nuestro cuerpo, no encuentra la manera de salir y muchas veces se puede presentar un efecto como de olla de presión en donde la emoción está buscando salir y no encuentra cómo. Y muchas veces estas energía y estas emociones reprimidas las podemos sentir como sensaciones físicas dentro de nuestro cuerpo, punzadas en el corazón. Mucha gente va a chequearse, por ejemplo, del corazón porque piensa que tiene algo malo del corazón porque tiene punzadas y resulta que son puras emociones que están buscando salir. El nudo en la garganta, el dolor en el hombro, el nudo en el estómago. Todas estas son sensaciones físicas de emociones que están buscando salir de nuestro cuerpo. Pero entonces, digamos que el real problema es que nunca nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones. No sabemos qué hacer con ellas. Y cuando llega una emoción desagradable, una emoción que nos quita nuestra paz, lo primero que queremos hacer, obviamente con muy buena intención, es evadirla, no sentirla. Incluso las personas nos dicen, distráete, ves a comer algo, ves a tomar algo. Algunas personas se van de compras, otras personas simplemente se ponen a ver una película, todo para no evadir, fumar, tomar, en fin. Hay muchas maneras para no sentir, para ahogar nuestras emociones y lo que hacemos es evadir la emoción. Estamos evadiendo la emoción, cerramos el campo emocional, la emoción se queda apresada dentro de nuestro cuerpo y tras años de tener muchas emociones guardadas en nuestro cuerpo, cuando empezamos a somatizar y de manera física aparecen dolencias, aparecen condiciones, aparecen enfermedades que siempre tienen su raíz emocional, porque ahogamos esas emociones. Imagínate que tuvieras un bebé y que ese bebé se pusiera a llorar y cuando ese bebé, cada vez que ese bebé se pusiera a llorar, tú lo encerraras en el closet y te fueras a comer algo y a ver una película. Jamás haríamos eso con nuestro bebé, ¿cierto? Sin embargo, eso es lo que hacemos con nosotros mismos. Eso es lo que hacemos con nuestras emociones. No las dejamos hablar, no les permitimos su espacio y simplemente las rechazamos. Como cuando sentimos, por ejemplo, un dolor de cabeza, está bien tomarse una pastilla cuando nos duele la cabeza, pero si el dolor de cabeza es recurrente, yo no puedo seguir tomando una pastilla y decirle a mi cuerpo, cállate, cállate, no me interesa lo que tengas que decir.
¿cierto? Entonces, evadir nuestras emociones, salir, digamos, a no pensar en ellas, que eso tiene su momento y es valioso en su momento. No estoy diciendo que no debamos hacer eso, pero en otra parte posterior de todo este proceso. Es en realidad lo más irrespetuoso que podemos hacer por nuestro cuerpo, por nuestro ser. Entonces, ¿cuál es la manera de respetar a nuestro cuerpo y amar a nuestro cuerpo? Lo más amoroso y lo más respetuoso que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, es sentarnos a sentir nuestras emociones. Nuestras emociones nos están hablando. Estas emociones, como les decía, luego se transforman en sensaciones físicas. Y la sensación física es la manera en que el cuerpo nos habla. Además, que la sensación física nos muestra dónde quedó atascado en nuestro cuerpo esa emoción o ese miedo en este caso. Entonces, nuestro cuerpo nos está hablando porque tiene miedo, nos está hablando porque quiere cuidarnos, nos está hablando porque quiere contarnos cómo se siente. Entonces lo más amoroso y lo más respetuoso es sentarnos con nuestro cuerpo y permitirle a esa emoción que simplemente se mueva dentro de nuestro cuerpo, se exprese, se mueva por donde se quiera mover dentro de nuestro cuerpo. Como ya les dije, eso va a producir una sensación física y una manera de escuchar a nuestro cuerpo es sencillamente sentarnos a sentir la sensación física, esa punzada, ese dolor, ese ardor, ese vacío, porque nuestro cuerpo se comunica con nosotros a través de sensaciones físicas y además el lugar donde esté localizada esa sensación física también nos da un significado muy importante de aquello que nos está queriendo decir nuestro cuerpo. Entonces, sentir la sensación física es escuchar. Como les digo, la parte del cuerpo que esté sintiendo la dolencia o la sensación siempre es la manera que el cuerpo usa para expresarse. Por ejemplo, personas que tengan una molestia en el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie es el que nos indica hacia dónde vamos, en la dirección que vamos a tomar en la vida. Siempre que, y me ha pasado, siempre que llegan personas con dolor en el dedo gordo del pie, les pregunto, ¿estás en este momento en una encrucijada que no sabes qué camino tomar, no sabes si es este trabajo o te tienes que venir a vivir a esta ciudad? Y así es, porque sencillamente el cuerpo nos está indicando, no sé qué hacer, ¿sí? Entonces el cuerpo necesita de nosotros, nos tenemos que sentar a escucharlo, recordando que nosotros no somos nuestro cuerpo, recordando que nosotros ni siquiera somos nuestra mente, sino que somos algo mucho más elevado que nuestra mente, somos ese espíritu, algunas personas le llamarán ese ser superior que habita nuestro cuerpo, y cuando tú de ese ser superior que eres, empiezas a mirar tu cuerpo, a acompañarlo con mucho amor, con mucha compasión, el cuerpo se empieza a sentir escuchado. ¿Qué es escucharlo? Sentir la sensación física. Cuando el cuerpo se empieza a sentir escuchado, se empieza a sentir a salvo. Es decir, sentirse a salvo es todo lo contrario al miedo. Cuando el cuerpo se empieza a sentir a salvo, empieza a distensionarse, a expandirse otra vez. Y cuando se expande nuestro campo emocional, esa emoción que estaba atascada en nuestro cuerpo empieza a fluir, simplemente con sentarnos a escuchar lo que nuestro cuerpo quiere decir. Ahora, este proceso se puede exponencializar, mejor dicho, multiplicar su velocidad y su efectividad si tenemos herramientas para ir precisamente a la raíz energética de la emoción que nos está afectando. Si comprendemos que las emociones son energía y que muchas veces podemos liberar energía emocional de nuestro cuerpo sin ni siquiera pasar por la historia, sin ni siquiera a veces pensar en la historia y que nos lleva como al sufrimiento, al miedo, a la angustia, sino simplemente yendo a la raíz energética y sacando esa emoción que se ha quedado atascada. Muchas veces lo podemos hacer en cuestión de minutos y es así de fácil porque desde la energía todo es más fácil, todo es más rápido. No tenemos que pasar
por tiempos de recordar nuestra historia y tratar de sanar la situación a nivel intelectual, sino que simplemente podemos ir a la raíz energética y sacarle. ¿Qué es lo que pasa? Que puede pasar, por ejemplo, que yo llego con un miedo a hablar en público, simplemente me pongo a pensar en la posibilidad de tener que hablar en público y me pueden dar náuseas, me puede dar un vacío en el estómago, un nudo en el estómago, ¿sí? Pero simplemente cuando cierro mis ojos y sé llegar a esa raíz y sé escuchar mi cuerpo y sentarme con mi cuerpo, en los 5 minutos esa emoción sencillamente se libera y queda el vacío, queda la neutralidad, que es mi estado natural, para el cual fui diseñado, para el cual fui diseñada, ¿sí? Y vuelvo a pensar en la posibilidad de hablar en público y ya no me engancha emocionalmente, se siente una neutralidad en donde sencillamente no comprendo cómo hace 5 minutos podía yo estar sintiendo tanto pánico de hablar en público, pero como les digo, es porque vamos a la raíz energética y no nos quedamos enganchados en la historia, en vivir la historia desde la mente, en pensar que somos nuestro cuerpo, sino que nos vamos arriba y desde arriba ayudamos a nuestro cuerpo a procesar, a procesar esto. En 5 minutos podemos estar sintiendo paz, simplemente de pensar en que tenemos que hablar en público, o incluso podemos estar sintiendo emoción de que vamos a hablar en público. Y es así de fácil cuando conocemos, digamos, los principios de la energía. Y algo muy bonito es que podemos limpiar en los dos sentidos, es decir, podemos limpiar hacia el pasado. Por ejemplo, yo puedo, recordemos primero que la mente no distingue si yo me estoy imaginando algo o si lo estoy viviendo de verdad, ¿cierto? Entonces yo puedo imaginarme, me voy hacia el pasado, hacia un momento en el cual me tocó hablar en público, por ejemplo, y me sentí horrible, se me contrajo todo, se me puso rojo el cuello, lo que sea, y voy a ese momento, me conecto con la emoción de ese momento, encuentro la sensación física y ahí empiezo a procesar y a sacarlo. De manera en que cuando yo sé liberar esa emoción, entonces puedo recordar el evento, pero sentir neutralidad. Le quité la carga emocional que yo le estaba poniendo a ese recuerdo y simplemente queda almacenado en mí como un recuerdo neutro, es decir, que no me va a producir malestares físicos o energía emocional acumulada que después puede traducirse en una enfermedad. Entonces les decía que podemos limpiar hacia el pasado, pero también podemos limpiar hacia el futuro, es decir, podemos imaginar en nuestra mente que dentro de unas horas tenemos una charla en público, ¿cierto? Y nos sentamos, recordemos que la mente no sabe si lo estamos inventando o si eso es real, y nos podemos imaginar que nos estamos, por ejemplo, las mujeres maquillando, peinando, arreglando, que estamos repasando nuestros apuntes, que si la charla es virtual estamos organizando nuestro computador, o que si la charla es presencial estamos yendo, dirigiéndonos hacia el lugar de la charla. Es decir, vamos a propiciar que la mente viva la situación hasta el punto en donde sienta ese miedo y ese miedo surja y encontremos el bloqueo, la sensación física, donde quedó atascada esa energía en nuestro cuerpo. Nos quedamos con ella, lo miramos con mucho amor, lo aprendemos a liberar, a liberar, a liberar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a pensar en esa eventualidad de ir a hablar en público, de tener que ir a hablar en público, y le vamos a haber quitado toda esa carga emocional y lo vamos a poder ver como algo neutro, que no nos quita nuestra paz, como que somos capaces de hacerlo. Digamos, esta es la primera parte, tener conciencia de que las emociones son energía que atraviesa nuestro cuerpo, ¿cierto? Que si nos sentamos con nuestras emociones y les permitimos ser, vamos a poder liberarlas y sacarlas de nuestro cuerpo. Un segundo paso ya no tiene que ver con el campo emocional, sino con el campo mental, que también es energía. Y resulta que una emoción produce un pensamiento y un pensamiento también produce una emoción. Entonces, ya puede que yo haya limpiado, digamos, ese miedo a hablar en público, pero quedan en mí las creencias que me llevaron a ese miedo. Y esas creencias, ¿qué pueden ser? Ese miedo a ser rechazado, y pueden ser inconscientes, ¿no? Puede que no ni siquiera nos demos cuenta. El miedo a no ser suficiente, el miedo a fallar, en fin, pueden ser muchísimas cosas la raíz de este miedo.
ahí viene la parte de la reprogramación mental en el método Alteza. Antes, ya estoy segura de que todos hemos oído el término de la neuroplasticidad. Antes se pensaba que las neuronas era como un árbol torcido que nadie podía volver a enderezar. Que así nací y así me quedé. Hoy sabemos que esto está lejísimos de la verdad. Hoy en realidad sabemos que las neuronas son moldeables, maleables y que fácilmente podemos desconectar creencias que nos estén llevando a tener miedos, que nos estén llevando a sufrimiento, y podemos desconectar creencias que nos limiten, que nos hagan sabotearnos, que nos dejen actuar, y podemos generar nuevas conexiones neuronales que nos hagan sentirnos empoderados, que nos hagan sentir en paz. Entonces, eso es lo que hacemos con la reprogramación. Aquí, pues no les puedo explicar todo el proceso de la reprogramación, pero sí quiero dejarles unos pasos y unos tips muy claros para que podamos liberar ese miedo a hablar en público. Entonces, primer paso, recordemos que la mente no sabe si yo me lo estoy imaginando o si es algo que está sucediendo de verdad. Entonces yo me puedo sentar, cerrar los ojos, imaginarme que voy a dar una charla, sentir el miedo, ubicar dónde se quedó ese miedo atascado en mi cuerpo y a través de sentirlo, de acompañarlo, de darle las gracias, puedo permitir que mi cuerpo se descontraiga y que esa emoción pueda seguir su flujo natural fuera de mi cuerpo y que yo encuentre mi estado natural, que es la paz y la neutralidad. Segundo, tenemos seguramente que encontrar alguna creencia, ese, como les decía, ese miedo al rechazo. Recordemos que puede que nos suene un poco absurdo que no tengamos miedo al rechazo de pronto simplemente por hablar en público, pero es que recordemos que para nuestra mente el rechazo ancestralmente era una cuestión de vida o muerte. Si éramos rechazados de nuestra tribu y nos expulsaban de la tribu, eso significaba que nos podemos morir de hambre en el bosque, por ejemplo. Entonces, por eso la mente tiene tan anclado y tan aferrado ese miedo. ¿Okay? Entonces, te voy a dar unos tips aquí importantes. Si tu mente está pensando, uy, no, pero ¿quién soy yo para dictar eso? O yo no voy a ser capaz, o yo no soy suficiente, me van a juzgar. Fíjense que hay todas esas frases que yo estoy, o todos esos juicios que yo estoy emitiendo, tienen que ver con ese, con yo, con el ego, con la personalidad. Es decir, yo me estoy enfocando en mí, en mí, en mí, en mí. Y obviamente ese es un peso muy grande porque es mi necesidad de ser aceptado, de ser suficiente, de que las demás personas me vean como perfecto. Entonces una cosa que tengo que hacer es voltear el proyector, no enfocarlo en mí. Esto no se trata de mí, esto se trata de cómo voy a servir a través de ese hablar en público. Entonces, simplemente voy a pensar, ok, con esto que voy a decir o con esto que tengo que hablar, ¿cómo voy a servir? ¿Qué herramientas voy a aportar? ¿Sí? Recordando que no tienes que ser perfecto para poder ayudar a las personas, no tienes que tenerlo tú resuelto para poder ayudar a las personas. Entonces, cuando tú te enfocas en el servicio, ya quitas la atención de ti mismo y te quitas un gran peso encima. Simplemente tú estás ahí en servicio, ya sea que estés en un empleo, en un trabajo o simplemente porque quieras emitir algún mensaje que está dentro de ti que quieras compartir. Y eso tiene que ver con mi tercer punto, que es muéstrate vulnerable. Como te decía, no tienes que ser perfecto para tener un mensaje poderoso o para poder hablar. O sea, fácilmente podemos decir, bueno, no tengo yo esto resuelto todavía, pero he encontrado unas herramientas que me han servido que quiero compartir con ustedes, por ejemplo. O no soy el experto en este tema, pero hice lo mejor para hacer un compendio de las cosas más importantes. O no soy yo el experto, pero me dediqué a estudiar qué dicen los expertos acerca de este tema y resulta que ¿sí? Entonces, no tenemos que ser los expertos para dar un mensaje poderoso, para dar un mensaje que sirva. Si nos enfocamos en el servicio
y quitamos el enfoque de nosotros mismos, nos vamos a quitar un peso de encima y nos va a ser mucho más fácil hablar. ¿Sí? Entonces, y esto lo puse también, muéstrate vulnerable, lo puse como cuarto punto, incluso también, no tienes que ser perfecto, tú no tienes que haber logrado el resultado para ayudar a otros a lograr el resultado. Depende también de la etapa en que esté cada persona. Si estás en una situación de trabajo, por ejemplo, donde tienes que presentar un informe, entonces, en servicio, ¿cómo puedo prestar la información más eficiente? ¿Cómo puedo desmenuzar la información de manera que sea fácil de las personas que la comprendan? ¿Cómo les puedo dar las herramientas más efectivas que necesitan cada uno para hacer su trabajo? Cuando lo haces así desde el servicio, es mucho más fácil. Y te voy a regalar una preguntita de reprogramación que puedes repetir en el momento que estás justo para hablar en público. Recordemos que los miedos vienen porque la cabeza no logra aceptar eso que está viviendo en ese momento. Entonces, puedes cerrar los ojos o incluso mentalmente, si ya estás frente al público, y simplemente decir cómo se siente que mi mente acepte este momento tal cual como es. Y cierras los ojos y relajas la mente, relajas el cuerpo, y lo que va a pasar es que la mente va a empezar a buscar cómo se sentiría el aceptar ese momento, soltar la resistencia. Vas a sentir que tus hombros se relajan, que tu pecho se expande, que tu cabeza se tranquiliza. Otra pregunta que puedes hacer es cómo se siente que mi mente se sienta a salvo, segura y protegida en este proceso de hablar en público. Y simplemente relajas la mente y dejas que ella misma busque cómo sería esa sensación. Tú no le estás tratando de imponer nada, simplemente la estás dejando que ella busque. Y te vas a dar cuenta que en cuestión de minutos, tu energía mental, tu energía emocional y en general tu cuerpo empiezan a sentirse mucho más relajados y mucho más tranquilos, porque ya sabes dirigir tu emoción y sabes dirigir tu pensamiento. Así que bueno, espero que estos tips te sirvan para poder hablar en público de manera mucho más tranquila, sintiéndote desde neutralidad. De todas maneras, si sientes que necesitas ayuda más cercana, si sientes que necesitas ayuda más personalizada, dentro de nuestro shop tenemos una sesión específicamente diseñada para liberar y sanar el miedo a hablar en público y te guiamos paso a paso por ese proceso de la liberación emocional, de ese pánico, de ese miedo, y paso a paso en ese desconectar las creencias que me están llevando a ese miedo y conectar creencias mucho más empoderantes que me están llevando, que me dejen, digamos, presentarme con seguridad, presentarme con tranquilidad, incluso con emoción de tener que expresar tu mensaje, porque imagínate, no podemos dejar que nuestros miedos y nuestras limitaciones nos impidan de tomar acción, nos impidan de seguir adelante con nuestros propósitos, con nuestros trabajos, con nuestras metas y con nuestros sueños. Así que espero que te sirvan estas herramientas que te estoy compartiendo aquí y recuerda que si necesitas un poco de ayudita, un poco más personalizada, tenemos la sesión paso a paso guiada para hacer este proceso en tu casa. Te mando un abrazo y tengas buen día. Chao, chao.